Dicen que la fe es un escudo, que una cruz basta para ahuyentar cualquier sombra, y que un hombre consagrado jamás camina solo en la oscuridad. Pero esta historia comienza exactamente en el instante en que esa creencia se rompe, porque existen verdades que no se escriben en los libros de bautismo, nombres que no se pronuncian en voz alta, y expedientes que solo se abren cuando el sol ya se ha puesto, y las puertas de la parroquia están cerradas por dentro. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda para asustar niños, ni un relato repetido al borde de un río. Es un archivo sellado, un error humano, y la prueba de que algunas entidades no quieren tu alma, quieren tu lugar en el mundo. Todos conocen la historia de la Sixuanaba, la mujer hermosa que aparece en los caminos solitarios, la castigadora de infieles, el rostro que se transforma cuando ya es demasiado tarde. Eso es lo que se cuenta. Eso es lo que sobrevive en el folclore. Pero en los archivos de Tule Viejo, la Sixuanaba no figura como advertencia moral, figura como incidente. El expediente que hoy abrimos, marcado simplemente como caso 1945, no habla de un campesino borracho ni de un viajero perdido. Habla de un sacristán, un hombre que vivía dentro de la iglesia, que conocía el olor de la cera derretida, el peso de los cálices de plata y el sonido exacto que hace la madera antigua cuando el viento atraviesa un templo vacío de madrugada. Su nombre fue eliminado de los registros oficiales años después, pero su función quedó anotada. Custodio del templo, responsable del cierre nocturno, testigo del evento. El sacristán de Tule Viejo no era un hombre supersticioso, había limpiado sangre del altar después de peleas en fiestas patronales. Había recogido confesiones murmuradas entre lágrimas y alcohol. Había visto morir a hombres que juraban ver ángeles y a otros que juraban ver demonios. Nada de eso lo preparó para la noche de marzo de 1945. Esa noche la iglesia no estaba en silencio, estaba conteniendo algo. Las velas ardían sin parpadear, como si el aire se negara a moverse. El reloj del campanario se detuvo exactamente a las 2:17 de la madrugada. Y el sacristán sintió por primera vez que no estaba cerrando la iglesia, sino encerrándose con algo dentro. El primer error fue pequeño, casi insignificante, en el baptisterio. Había un espejo antiguo traído décadas atrás desde la capital, plata auténtica. Marco tallado a mano. Nunca se usaba durante la noche, la regla era simple. Jamás mirarse en un espejo sagrado. Cuando la luz vacila, el sacristán la conocía y aún así miró. No vio un rostro extraño ni un monstruo, vio su propia imagen un segundo tarde, y ese desfase mínimo fue suficiente, porque la Sixuanaba no entra primero en el mundo físico, entra por la grieta de la identidad, por el reflejo, por el instante en que dudas si esa imagen todavía eres tú. Los documentos describen que el sacristán cayó de rodillas sin rezar, que intentó hablar y no recordó su nombre, que escuchó una voz femenina, suave, paciente, demasiado paciente. No le ofreció placer ni le prometió salvación. Le ofreció continuidad, le dijo que Tule Viejo no fue construido sobre tierra bendita, sino sobre un pacto antiguo, que la cruz de madera del altar ya no sostenía nada y que alguien debía ocupar el lugar correcto para que el equilibrio se mantuviera, y que ese alguien ya estaba allí. Décadas más tarde, el padre Tomás encontraría fragmentos de este relato ocultos entre mapas parroquiales y cartas nunca enviadas, y comprendería que el sacristán no perdió la razón por lo que vio, sino por lo que aceptó escuchar. Porque la Sixuanaba no destruye de inmediato, primero sustituye. En los márgenes del expediente hay una anotación escrita con tinta distinta, agregada años después. El sujeto continúa realizando sus funciones. El templo permanece abierto, pero algo en su presencia no coincide. Los habitantes de Tule Viejo comenzaron a notar cambios sutiles. El sacristán ya no dormía, no envejecía, no sudaba ni en los días más calurosos, y lo más inquietante es que los perros no se acercaban a él. Aquí es donde debemos detenernos un momento, porque si esta historia te está atrapando, si sientes que no es solo otra leyenda más, este es el punto donde este canal se convierte en algo más que un video,
Suscríbete ahora y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad estás escuchando este expediente. Porque este archivo no pertenece a un solo lugar, y lo que ocurrió en Tule Viejo no fue un caso aislado. El expediente 1945 fue sellado oficialmente cuando el sacristán desapareció. No hubo cuerpo ni funeral, solo un registro final que decía: el reflejo ya no responde. Pero Tule Viejo siguió en pie, la iglesia siguió abierta y la Sihuanaba siguió apareciendo. Lo que nadie imaginó entonces, y lo que este canal comienza a revelar ahora, es que ese encuentro fue solo el primer hilo de una red mucho más antigua, una conexión que une entidades rituales y errores humanos a lo largo de generaciones. Este no es solo el expediente de la Sihuanaba, es la prueba de que cuando una entidad toma tu lugar, el mundo tarda décadas en darse cuenta, y este archivo acaba de ser reabierto. El expediente no termina con la desaparición del sacristán, ahí es donde realmente comienza. Porque cuando un hombre desaparece sin dejar cuerpo, sin dejar sangre y sin dejar testigos, la iglesia aprende a llamar a eso silencio administrativo. Pero Tule Viejo no es un lugar donde el silencio dura mucho tiempo. En los meses posteriores a 1945, los registros parroquiales comenzaron a mostrar anomalías pequeñas, casi imperceptibles, cambios que solo alguien entrenado en la rutina sagrada podría notar. Bautismos realizados en horarios que no existían, misas anotadas sin nombre de oficiante, campanas que sonaban cuando nadie las había tocado. Los habitantes decían que la iglesia seguía funcionando igual, pero algo en el ambiente había cambiado, como si el edificio respirara con otro ritmo. El nuevo sacristán fue asignado desde la capital, un hombre joven, disciplinado, enviado para normalizar la parroquia, aunque nunca se le explicó qué debía normalizar exactamente. En su primer mes escribió una carta que jamás fue enviada, encontrada décadas después entre documentos sellados. La iglesia está abierta, pero no me recibe. Esa frase, simple y seca, se repite como un eco en varios testimonios posteriores, porque lo que ocurrió en Tule Viejo no fue una posesión común ni una aparición aislada. Fue una sustitución lenta y meticulosa. La Sihuanaba no se manifestó como figura, se manifestó como ausencia de error, como una continuidad perfecta que no necesitaba llamar la atención. Los rituales se cumplían, las oraciones se decían, los fieles se arrodillaban, pero algo esencial ya no estaba allí. El padre Tomás, muchos años después, entendería que el problema no era la profanación del templo, sino su funcionamiento impecable. Las entidades antiguas no destruyen iglesias, las usan. En los archivos del expediente hay un mapa dibujado a mano que nunca fue catalogado oficialmente, muestra Tule Viejo y sus alrededores, con marcas circulares alrededor del río, del cementerio antiguo y de la parroquia, formando una geometría que no corresponde a ninguna división urbana. Al centro, justo donde se encuentra el altar mayor, hay una anotación en latín incompleto que puede traducirse como punto de intercambio. Esto cambia por completo la narrativa tradicional porque sugiere que la Sihuanaba no es solo un castigo moral ni una aparición errante, sino una entidad vinculada a un sistema más amplio, un mecanismo antiguo que necesita lugares, rostros y funciones humanas para mantenerse activo. Los testimonios de la época hablan de hombres que entraban a la iglesia buscando protección y salían con la sensación de haber dejado algo atrás. No pecados, sino fragmentos de identidad. Un agricultor declaró que después de confesarse, olvidó el rostro de su esposa durante días. Una mujer juró que su hijo dejó de responder a su nombre tras ser bautizado allí. Nada de esto fue registrado oficialmente, pero aparece repetido en cartas privadas, en notas marginales, en diarios que no sobrevivieron completos. El nuevo sacristán renunció sin explicación después de 6 meses y fue internado por episodios de despersonalización severa. Antes de irse dejó una última anotación. El espejo del baptisterio no refleja a quien entra, refleja a quien se queda. Ese espejo fue retirado oficialmente en 1952, pero el marco nunca apareció.
Aquí es donde el expediente se vuelve verdaderamente inquietante, porque al analizar eventos posteriores en la región, el padre Tomás descubrió patrones idénticos en pueblos cercanos, siempre vinculados a figuras folclóricas distintas, pero con el mismo resultado: una entidad, un ritual humano y una función social ocupada. Tule Viejo no estaba aislado, era un nodo. Si estás entendiendo hacia dónde va esta historia, este es el momento de apoyar este canal. Porque lo que estamos construyendo aquí no es solo entretenimiento, es la reconstrucción de un archivo que nunca debió ser fragmentado. Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. Porque lo que sigue conecta este expediente con otros casos que ya conoces y con otros que aún no han sido contados. El padre Tomás encontró una referencia cruzada que nadie había unido antes. Una mención al Tule Viejo en un documento sobre rituales incompletos realizados décadas antes por un sacristán anónimo. Alguien que intentó sellar una grieta usando símbolos cristianos sobre una estructura pagana preexistente. El resultado no fue un cierre, fue una adaptación. La Sihuanaba no fue expulsada, fue integrada al sistema. Por eso aparece bella antes de mostrarse monstruosa. Por eso no ataca a cualquiera, sino a quienes cumplen un rol específico en el equilibrio social. El expediente 1945 es solo el primer registro moderno de algo que ya había ocurrido antes y volvería a ocurrir después. Lo que nadie en Tule Viejo entendía entonces, y lo que ahora comienza a quedar claro, es que cuando una entidad ocupa un lugar humano, el mundo no se rompe, se reorganiza. Y ese nuevo orden siempre exige un precio. El sacristán no fue una víctima aleatoria, fue una pieza, y cuando una pieza cae, otra debe ocupar su lugar. El expediente sigue abierto, porque la sustitución no terminó en 1945, solo se volvió más precisa. Con el paso de los días, aquello que al inicio parecía el delirio aislado de un hombre derrotado, empezó a adquirir una forma inquietantemente coherente. Los registros dejados por el sacristán de Tule Viejo no estaban sueltos ni desconectados. Dialogaban entre sí como piezas de un rompecabezas que alguien intentó desarmar con prisa. Fechas tachadas, símbolos repetidos en los márgenes de los cuadernos y una obsesión casi enfermiza por describir el mismo tramo del río, siempre a la misma hora, siempre bajo la misma luna. Lo que emergía de esas páginas no era miedo, sino reconocimiento, como si él hubiera comprendido algo cuando ya no había vuelta atrás. Es en ese punto donde los archivos del padre Tomás revelan un quiebre definitivo. Hasta entonces, el caso había sido tratado como una anomalía folclórica, algo explicable por aislamiento, cansancio o culpa religiosa. Pero una anotación específica, escrita a lápiz y jamás corregida, cambia por completo el rumbo de la investigación. Él no fue elegido, fue preparado. Esa frase aparece al margen de un mapa antiguo de Tule Viejo, donde la iglesia, el río y el cementerio forman un triángulo casi perfecto. Un diseño que, según relatos mucho más antiguos que 1945, no fue casualidad, sino una necesidad. A partir de ahí, los testimonios indirectos comienzan a alinearse de forma inquietante. Habitantes que jamás se conocieron describen la misma sensación al pasar cerca del río después de la medianoche. Un silencio denso, pesado, como si el aire estuviera esperando algo. Algunos hablan de una mujer de espaldas, cabello largo, completamente inmóvil. Otros aseguran no haber visto nada, pero sí haber escuchado su propio nombre pronunciado por una voz que no venía de afuera, sino desde dentro de la mente. El sacristán describe exactamente eso, no como una invitación seductora, sino como una convocatoria. Un recordatorio de que él formaba parte de algo mucho más antiguo de lo que su fe le permitía aceptar. Es fundamental entender que, en estos registros, la Sihuanaba no aparece como un castigo moral, sino como la guardiana de un acuerdo olvidado. No persigue hombres por infidelidad. Regresa cuando un pacto es alterado. Y en 1945, algo fue alterado. Un documento parcialmente quemado, encontrado décadas después detrás del altar principal,
menciona una reforma realizada sin el consentimiento de los ancianos del lugar. Se desvió el curso natural de una naciente para ampliar el baptisterio. Un cambio mínimo para la ingeniería, pero gravísimo para aquello que descansaba bajo la tierra. El sacristán participó directamente en esa reforma. Ayudó a remover piedras antiguas, algunas marcadas con símbolos que no pertenecían a ninguna iconografía cristiana. Símbolos que, según él, no debieron volver a ver la luz. La noche en que terminaron los trabajos, regresó solo a la iglesia para limpiar el lugar. Fue allí donde el espejo de plata vuelve a aparecer en los registros, no como objeto ritual, sino como testigo. Él escribe que no vio a la Sihuanaba reflejada. Vio la iglesia vacía, pero sintió que alguien observaba a través de sus propios ojos, y entonces escuchó la pregunta que lo acompañaría hasta el final. ¿Sabes qué sostenía este lugar antes de la cruz? Desde ese momento, su comportamiento cambia por completo. Evita el altar. Deja de dormir en la parroquia y comienza a vigilar el río como si esperara algo inevitable. No pide ayuda. No confiesa ningún pecado. Por el contrario, escribe que la confesión ya no lo protege, porque aquello que despertó no reconoce absoluciones. El padre Tomás intenta intervenir, pero también empieza a registrar sueños perturbadores. Agua estancada, campanas que suenan sin cuerda, y una sensación constante de estar ocupando un espacio que no le pertenece. Es en esta parte del expediente donde muchos dejan de leer. No por incredulidad, sino por incomodidad. Porque los registros dejan de tratar sobre un solo hombre y comienzan a sugerir que toda Tule Viejo fue construida como un reemplazo. Algo fue enterrado, silenciado, y la iglesia ocupó su lugar no como salvación, sino como sello. El sacristán no perdió la razón por ver a la Sihuanaba. La perdió porque comprendió que ella no era el problema, era la consecuencia. Tal vez por eso este expediente jamás fue cerrado oficialmente. Las últimas páginas no ofrecen conclusiones, solo una advertencia escrita con la misma caligrafía temblorosa del inicio. Cuando ella regrese al río, no será para llevarse a alguien, será para devolver. ¿Qué significa exactamente eso? Sigue siendo un misterio. No se registraron desapariciones esa semana, pero 3 niños nacieron en el pueblo con marcas idénticas en la espalda, como si su piel hubiera sido presionada contra algo frío y antiguo. Si llegaste hasta aquí, ya habrás notado que esta historia no se limita a Tule Viejo ni a 1945. Habla de lugares construidos sobre silencios forzados, de creencias usadas como tapa y no como luz. Y quizás por eso, tantas personas sienten cosas similares en regiones completamente distintas, como si este expediente fuera apenas uno entre muchos otros. Si estás escuchando esto ahora, deja en los comentarios desde dónde nos acompañas. Estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y cada persona que se suma hace que este proyecto siga vivo. Aquí no cerramos historias, las dejamos respirando. El expediente permanece abierto. Los días posteriores a aquel último registro no trajeron calma, sino una normalidad extraña, casi ofensiva. Tule Viejo siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido. Las misas continuaron, el río siguió su curso, y el sacristán dejó de ser mencionado en voz alta. No hubo funeral oficial, ni campanas anunciando luto. Su nombre empezó a desaparecer de las conversaciones con una rapidez sospechosa, como si el pueblo entero hubiera llegado a un acuerdo silencioso. Olvidar era más seguro que entender. Sin embargo, los documentos no mienten. Una semana después de su desaparición definitiva, el padre Tomás redacta una carta que jamás fue enviada. No tiene destinatario. Es una confesión sin receptor. En ella, admite que el sacristán tenía razón
en algo fundamental. La iglesia no fue construida para proteger al pueblo de la Siguanaba, sino para proteger algo de ser visto. Algo que, según los textos más antiguos, no debía ser nombrado ni representado, solo contenido. El problema es que ese contenedor había sido dañado. Las lluvias comenzaron fuera de temporada. No fueron tormentas violentas, sino una llovizna constante que parecía no venir del cielo, sino emanar del suelo mismo. El río creció sin desbordarse, como si estuviera acumulando fuerza. Los animales evitaron la zona cercana a la iglesia. Incluso, los perros se negaban a cruzar el atrio después del atardecer. No era miedo instintivo, era rechazo. Algo allí ya no pertenecía al orden natural. Durante esas noches, varias personas reportaron sueños idénticos. No compartían rostros ni nombres, pero sí una sensación. Caminar descalzos sobre piedra húmeda, escuchando una respiración profunda que no era la suya. Algunos despertaban con los pies cubiertos de barro, otros con marcas circulares en los tobillos, como si hubieran sido sostenidos bajo el agua. Nadie hablaba de la Siguanaba en esos relatos. Ella ya no era la figura central, era solo la sombra de algo mayor. En uno de los archivos más inquietantes, fechado casi un mes después, aparece por primera vez una palabra que había sido evitada sistemáticamente: retorno. No como amenaza, sino como proceso. El texto describe que aquello que fue desplazado no busca venganza, sino equilibrio. Que el error no fue haber sellado el lugar, sino haberlo olvidado. Porque el olvido, en estos relatos, no apaga lo antiguo, lo debilita y lo vuelve inestable. El padre Tomás comienza a revisar textos precolombinos que jamás debieron estar en el archivo parroquial. Fragmentos incompletos, traducciones dudosas, pero todos coinciden en una idea perturbadora. Ciertas entidades no desaparecen cuando se les reemplaza con símbolos nuevos. Se adaptan, cambian de forma, aprenden los nombres que les damos, y cuando regresan ya no son exactamente lo que eran. Es entonces cuando la figura de la Siguanaba se redefine por completo, no como espíritu errante, ni como castigo, sino como la forma visible de algo que no puede mostrarse. Un rostro tolerable para los humanos. Un límite. Según esos textos, cuando ella deja de manifestarse, no es señal de victoria, sino de transición. Y en Tule Viejo, hacía semanas que nadie afirmaba haberla visto. En lugar de apariciones, comenzaron los vacíos. Espacios donde el sonido parecía apagarse. Lugares donde el tiempo se sentía irregular. Un testigo afirma que caminó desde su casa hasta la plaza en lo que creyó fueron 10 minutos, pero al llegar, el sol ya estaba saliendo. Otro asegura haber entrado a la iglesia para rezar y no recordar cómo salió. No hubo desmayos, no hubo violencia, solo lagunas, ausencias pequeñas, repetidas, acumulativas. Los registros del cementerio también revelan anomalías. 2 tumbas antiguas, sin nombre, comenzaron a hundirse lentamente, como si la tierra bajo ellas estuviera cediendo. No se encontraron restos humanos al investigar. Solo piedra lisa, pulida, con símbolos similares a los removidos durante la reforma del baptisterio. Nadie pudo explicar cómo llegaron allí. Nadie admitió haberlas colocado. El río, finalmente, cambió. No de curso, sino de sonido. Quienes vivían cerca afirmaban que por las noches el agua ya no fluía. Murmuraba. No palabras claras, sino una cadencia rítmica, casi como una letanía. El padre Tomás lo escuchó una sola vez y lo describió como una oración sin Dios. Después de eso, dejó de acercarse al agua. El último documento del período no tiene firma. Es una hoja arrancada de un cuaderno, escrita con una mezcla de tinta y algo que parece barro seco. En ella se lee: ella ya no camina, ya no llama, ya no espera. Ahora el lugar recuerda. No hay fecha. No hay contexto. Solo esa frase. Y a partir de ahí, el archivo se interrumpe. No porque los hechos hayan cesado, sino porque dejaron de ser registrados. Tule Viejo no fue abandonado.
No hubo incendio ni catástrofe visible. Simplemente se volvió irrelevante. Las rutas cambiaron, los mapas se actualizaron y el pueblo empezó a desaparecer de los registros oficiales. Hoy, encontrar su ubicación exacta es casi imposible. Como si nunca hubiera sido más que una nota al pie, pero los patrones permanecen. Iglesias construidas sobre asentamientos antiguos, reformas inofensivas, ríos desviados, símbolos borrados y relatos modernos que repiten las mismas sensaciones. Silencios densos, sueños compartidos, lugares que parecen observar. La historia no terminó en Tule Viejo. Solo aprendió a esconderse mejor. Durante años, Tule Viejo fue tratado como una anomalía administrativa. No un misterio, no un caso sin resolver, sino una irregularidad menor que nadie se molestó en corregir. En los archivos estatales aparecía como localidad descontinuada, una expresión vaga que normalmente se usa para pueblos absorbidos por otros municipios o desplazados por obras públicas. Pero en este caso, no había registro de traslado, ni decreto, ni causa. Solo una desaparición burocrática. Lo inquietante es que, al revisar mapas de distintas décadas, Tule Viejo no desaparece de golpe. Primero pierde detalles, caminos secundarios, referencias topográficas, nombres de fincas. Luego, en ediciones posteriores, su nombre aparece en una tipografía distinta, como si hubiera sido añadido a último momento, hasta que finalmente deja de figurar. No tachado, no borrado, simplemente ausente. Ese mismo patrón comenzó a repetirse en otros puntos del país. Pequeñas comunidades rurales, casi siempre cercanas a ríos antiguos o elevaciones consideradas sagradas antes de la colonización, empezaron a mostrar síntomas similares. No se hablaba de desapariciones masivas, sino de vacíos. Lugares que seguían existiendo físicamente, pero que dejaban de ser registrados, visitados o recordados. Como si algo hubiera aprendido que la mejor forma de sobrevivir no era manifestarse, sino diluirse. Un antropólogo de la Universidad Nacional, cuyo nombre fue eliminado de varias publicaciones posteriores, escribió un ensayo breve en 1952 donde plantea una hipótesis inquietante. Ciertas narrativas míticas no funcionan como historias, sino como sistemas de contención cultural. Según él, figuras como la Sihuanaba no eran advertencias morales, sino interfaces. Formas comprensibles para canalizar algo que no podía ser explicado sin romper la estructura social. Cuando esas narrativas se desmantelan, no desaparece lo que contenían. Se desregula. El ensayo fue retirado de circulación menos de un año después. Las copias físicas que sobrevivieron presentan páginas arrancadas, especialmente aquellas donde el autor conecta directamente el caso de Tule Viejo con otras regiones. Pero una frase permanece intacta, subrayada a mano en tinta azul. Cuando el símbolo se rompe, el lugar recuerda lo que era antes del símbolo. En los años siguientes, los relatos comenzaron a cambiar de tono. Ya no hablaban de apariciones femeninas, ni de engaños nocturnos. Hablaban de sensación de desplazamiento. Personas que aseguraban haber estado en un sitio que no figuraba en ningún mapa. Caminos que llevaban a edificaciones sin nombre. Capillas sin registros parroquiales. Lugares donde las brújulas fallaban levemente, no lo suficiente para alarmar, pero sí para incomodar. Uno de esos testimonios proviene de un ingeniero encargado de trazar una carretera secundaria en la década del 60. En su informe técnico menciona, casi como una nota irrelevante, que durante 3 días el equipo trabajó en una zona que luego no pudo volver a localizar. Las marcas de referencia seguían allí, pero el entorno no coincidía. Es como si el terreno hubiera sido reemplazado, escribe. El informe fue clasificado como error humano. A partir de ese momento, aparece un nuevo elemento en los archivos, el silencio inducido. No es que la gente dejara de hablar, sino que quienes intentaban documentar estos casos comenzaban a experimentar bloqueos, pérdida de notas, grabaciones dañadas sin explicación técnica, fotografías veladas solo en determinadas áreas. No había sabotaje evidente, no había amenazas, solo una acumulación de pequeñas fallas imposibles de rastrear.
La Iglesia, por su parte, adoptó una postura ambigua. Nunca reconoció oficialmente los eventos de Tule Viejo, pero modificó discretamente ciertos rituales en regiones específicas, bendiciones de agua que ya no se realizaban cerca de ríos antiguos, prohibiciones no escritas sobre excavaciones profundas bajo templos coloniales, cambios en la orientación de nuevas construcciones religiosas, evitando alineaciones consideradas tradicionales. Todo esto sin explicaciones públicas. En uno de los documentos más tardíos relacionados con el expediente, fechado en 1971, se menciona por primera vez la idea de zonas de latencia, lugares donde el fenómeno no se manifiesta activamente, pero permanece atento. Según el autor, estas zonas no producen miedo inmediato, sino familiaridad. El visitante siente que ya ha estado allí antes, aunque sepa que es imposible. Esa sensación, afirma el texto, es el primer síntoma. La Sihuanaba, en este contexto, deja de ser relevante como entidad individual. Ya no importa su forma, ni su historia, ni su nombre. Porque el patrón demuestra que las formas cambian según la época. Lo constante no es la figura, sino la función, atraer, desorientar, reconfigurar la relación entre el humano y el territorio. Y entonces aparece una revelación inquietante. En varias culturas mesoamericanas existe la idea de que ciertos lugares no son espacios, sino memorias. No recuerdan eventos humanos, sino estados anteriores del mundo. Cuando esas memorias son perturbadas, intentan restablecerse. No con violencia directa, sino con corrección gradual, ajustando rutas, eliminando referencias, desgastando la presencia humana hasta que deja de ser dominante. Tule Viejo no fue destruido, fue corregido. El sacristán, en este marco, deja de ser una víctima aislada y se convierte en una anomalía peligrosa. Al intentar comprender demasiado, al documentar lo que debía permanecer implícito, aceleró un proceso que estaba diseñado para ser lento. No liberó algo, quitó un filtro. Y una vez que el filtro desaparece, ya no hay vuelta atrás. Hoy, muchos de los lugares asociados a estos casos siguen existiendo. Puedes pasar cerca sin notarlo. Puedes incluso entrar. Pero hay una regla no escrita que todos los relatos coinciden en señalar. Si el lugar te resulta demasiado familiar, debes irte. No buscar explicaciones, no tomar fotos, no dejar marcas. Porque cuando el lugar te reconoce, no lo hace como visitante. Lo hace como parte del recuerdo. Y los recuerdos antiguos no distinguen entre pasado y presente. El primer registro digital vinculado al expediente aparece mucho más tarde de lo que debería. No en los 90, cuando todo comenzó a archivarse, ni en los 2000, cuando la digitalización masiva alcanzó incluso documentos irrelevantes. Aparece en 2013, subido a un servidor parroquial secundario, sin firma, sin fecha clara de creación, etiquetado solo como Audio Prueba Final WAV. El archivo dura 11 minutos y 42 segundos. Durante los primeros 30 segundos no hay nada reconocible. Solo un sonido ambiente irregular, como viento filtrándose por una estructura hueca. Luego aparece una voz masculina, mayor, hablando en un susurro cansado. No reza, no canta, enumera. Enumera nombres de lugares que no existen en ningún registro oficial. Lo inquietante no es solo que esos nombres coincidan con topónimos eliminados de mapas antiguos, sino que algunos corresponden a zonas urbanas actuales. Barrios densamente poblados que, según esa voz, no siempre estuvieron allí. La enumeración no sigue un orden geográfico, sigue otro patrón, proximidad emocional. Cada nombre va acompañado de una breve pausa, como si el hablante estuviera esperando una respuesta. En el minuto 6, la voz se interrumpe. Se escucha un sonido seco, similar a madera golpeando piedra. Luego, la respiración cambia. Se vuelve más profunda, rítmica, pero no parece humana. Finalmente la voz regresa, aunque ya no enumera. Afirma. Ya no necesitan formas, ahora entran completos. El archivo termina abruptamente. Cuando técnicos intentaron analizar el audio, detectaron algo anómalo.
No en el contenido, sino en la compresión. El archivo parecía haber sido reexportado múltiples veces, cada una con pérdida mínima, como si hubiera pasado por distintos dispositivos a lo largo de años. Pero los metadatos indicaban que todo ocurrió en una sola noche, una sola sesión. Ese detalle reactivó el expediente. Investigadores independientes comenzaron a conectar puntos que antes parecían inconexos. Personas que aseguraban haber visitado iglesias cerradas que luego no podían localizar. Fotografías urbanas donde ciertos edificios aparecían duplicados con ligeras variaciones. Testimonios de individuos que despertaban con tierra bajo las uñas sin recordar haber salido de casa. El patrón se aceleraba. A diferencia de 1945, ya no se trataba de zonas rurales aisladas. Ahora el fenómeno se infiltraba en espacios saturados de presencia humana. Centros urbanos, carreteras, estaciones de transporte. Lugares donde el anonimato protege mejor que el silencio. Aquí surge una idea inquietante. La corrección ya no necesita borrar pueblos enteros. Basta con fragmentarlos. En uno de los informes más recientes, un urbanista menciona un concepto técnico que jamás debería aplicarse a una ciudad viva. Zonas de solapamiento. Áreas donde dos configuraciones del espacio parecen coexistir. No se manifiestan visualmente de inmediato, pero generan errores de comportamiento. Personas que se detienen sin saber por qué. Desvíos inexplicables. Sensación de haber olvidado algo importante justo al cruzar una calle. Es el mismo síntoma descrito en Tule Viejo. La diferencia es la escala. La Sijuanaba, o lo que ese nombre intentaba contener, ya no se presenta como advertencia individual. No seduce, no persigue, no castiga. Ahora reorganiza, ajusta capas, reescribe trayectorias sin que nadie lo note, y entonces aparece el dato más perturbador de todo el expediente moderno. En múltiples grabaciones, tomadas en distintas ciudades y países, aparece una constante sonora casi imperceptible. Un pulso de baja frecuencia, por debajo del umbral consciente. No es ruido ambiental, no es interferencia eléctrica, es regular, demasiado regular. Cuando se superponen los audios, el pulso coincide, no importa el lugar, no importa la fecha. El ritmo es idéntico, como un latido. Los expertos no logran determinar su origen, pero uno de ellos hace una observación inquietante. El pulso no está en el audio original. Aparece después, cuando alguien lo escucha por completo. Como si la reproducción activara algo que antes estaba dormido. Ese hallazgo cambia todo. Significa que el expediente ya no es solo un registro pasivo, es un vector. Algo que se activa al ser observado, escuchado, comprendido. Exactamente lo que el sacristán hizo en 1945, solo que ahora a escala masiva. La pregunta deja de ser ¿qué ocurrió en Tule Viejo? La pregunta real es ¿por qué seguimos replicando el patrón? Porque cada intento de documentar, explicar o exponer el fenómeno parece fortalecerlo. No como entidad consciente, sino como sistema adaptativo. Aprende qué miramos, qué tememos, qué ignoramos, y actúa en consecuencia. En un documento interno filtrado, alguien escribe una frase que jamás debería haber salido de un archivo cerrado. No estamos perdiendo territorio, estamos cediendo narrativa. Eso explica por qué las historias cambian, por qué las leyendas se diluyen en metáforas modernas, por qué ya no hablamos de monstruos, sino de fallos, glitches, errores de sistema. Es más cómodo pensar que algo no funciona, que aceptar que funciona según reglas antiguas que nunca fueron nuestras. Tule Viejo fue el primer caso documentado con suficiente detalle como para dejar rastros. Pero no fue el inicio, y definitivamente no fue el final. Porque si el lugar recuerda, como decía el antropólogo, entonces cada ciudad construida sobre capas olvidadas es vulnerable. Cada carretera que corta un río antiguo. Cada edificio que ignora lo que había antes. El expediente no busca asustar, busca advertir. No sobre una entidad, sino sobre una decisión que seguimos tomando. Ocupar sin escuchar, registrar sin comprender, avanzar sin cerrar ciclos.
y cuando el ciclo queda abierto, algo siempre responde. No con furia, con paciencia. Nadie recuerda el momento exacto en que el expediente dejó de ser un documento y comenzó a comportarse como algo vivo. No hubo una fecha oficial ni un comunicado interno que marcara ese punto de no retorno. Simplemente ocurrió. Los investigadores más antiguos lo describen como una sensación progresiva, casi imperceptible al principio, similar a cuando una habitación cambia de temperatura y el cuerpo tarda en reaccionar. Al releer los informes, al volver a escuchar los audios o al observar los mapas superpuestos, algo empezó a responder desde el otro lado de la información, como si el acto de observar fuera también una forma de invocación silenciosa. No una invocación ritual, sino una mucho más peligrosa. La invocación de la atención. Porque aquello que durante décadas había sobrevivido oculto en márgenes, rumores y zonas rurales comprendió, finalmente, que estaba siendo visto de nuevo. Los últimos registros del expediente no provienen de sacerdotes ni de académicos, sino de personas comunes. Conductores de madrugada, vigilantes nocturnos, técnicos de mantenimiento, gente acostumbrada a trabajar cuando la ciudad duerme y las capas del mundo se vuelven más delgadas. Sus testimonios no hablan de apariciones claras ni de figuras definidas, sino de desajustes, calles que parecen más largas de lo habitual, campanas que suenan sin origen visible, reflejos en vitrinas que no corresponden a quien pasa frente a ellas. En varios de estos relatos aparece un detalle constante: la sensación de haber sido observado antes de observar. No es miedo inmediato, sino una incomodidad profunda, como si el entorno hubiera anticipado su presencia. Uno de los casos más documentados ocurrió cerca de un antiguo cauce seco, hoy convertido en avenida principal. Un hombre relata que, al detenerse en un semáforo, vio a una mujer de espaldas, inmóvil en la acera. No describe su rostro ni su ropa con precisión, solo la certeza de que no debía mirarla directamente. Cuando la luz cambió y el tráfico avanzó, la figura ya no estaba, pero en el retrovisor apareció algo peor. Su propio reflejo tardó un segundo más de lo normal en reaccionar. Ese segundo, según el informe, fue suficiente para que comprendiera lo mismo que el sacristán en 1945. No todas las presencias necesitan ocupar un cuerpo para reclamar un lugar. A partir de ese incidente, los reportes se multiplicaron. No con pánico, sino con confusión. Personas que juran haber cruzado una plaza que ya no existe, vecinos que describen edificios demolidos años atrás como si siguieran en pie, niños que señalan esquinas vacías y preguntan por la iglesia vieja que se movió. El lenguaje cambia. Ya nadie habla de la Siguanabá como figura mitológica. El nombre aparece solo en notas al pie, como referencia histórica. Lo que actúa ahora no necesita ser nombrado. Funciona como un mecanismo de corrección, reajustando espacios donde algo quedó mal cerrado. Es entonces cuando los analistas vuelven al punto de origen y entienden el error. Thule Viejo no fue castigado. Fue utilizado como ensayo. Un lugar donde se probó hasta qué punto una comunidad podía ser desplazada sin desaparecer del todo. El pacto del que hablaba el reflejo no buscaba protección divina, sino estabilidad territorial. Mantener ciertas fuerzas contenidas a cambio de silencio y rutina. Pero cuando la fe se volvió símbolo vacío y la memoria se fragmentó, el equilibrio se rompió, no con violencia inmediata, sino con una paciencia estructural que solo las entidades antiguas parecen dominar. El expediente señala algo inquietante. Cada vez que una zona afectada intenta resignificarse culturalmente, el fenómeno se intensifica. Museos, rutas turísticas, festivales folclóricos, todo intento de convertir lo antiguo en relato controlado genera una reacción, como si aquello que habita debajo rechazara ser reducido a entretenimiento o archivo. No quiere ser contado. Quiere ser respetado en su función original, aunque esa función ya no sea comprendida. En uno de los últimos anexos, un lingüista analiza la evolución del miedo en las comunidades afectadas. Concluye que el terror ya no se expresa como pánico, sino como apatía. La gente deja de preguntar, acepta desvíos, silencios, pérdidas pequeñas.
Eso, según el informe, es el verdadero triunfo del sistema, cuando la anomalía se vuelve costumbre, cuando nadie cuestiona por qué una campana suena sin torre o por qué una calle termina donde no debería. En ese punto, la entidad no necesita manifestarse. Ya habita en la normalización. El sacristán de Tuleviejo comprendió esto demasiado tarde. No perdió la razón por ver algo prohibido, sino por entender su función dentro del engranaje. Fue testigo de una transición, de cómo lo humano deja de ser centro y pasa a ser tránsito. Por eso el expediente insiste en que su destino no fue locura ni posesión, sino desplazamiento. Su lugar fue ocupado, no físicamente, sino simbólicamente. Algo aprendió a moverse como él, a custodiar espacios, a permanecer donde otros confían. Y ahora, décadas después, el patrón se repite a escala mayor. No necesita iglesias ni ríos específicos. Se adapta a cualquier espacio donde la memoria haya sido cortada sin ceremonia. Donde se construyó rápido, se olvidó rápido y se avanzó sin mirar atrás. El expediente no acusa. Observa. Describe cómo cada capa ignorada se convierte en una grieta potencial. Cómo cada ciudad moderna carga con sombras que no entiende porque dejó de escuchar las historias que no encajaban. Al final de este tramo del expediente, alguien añade una nota manuscrita que no figura en ningún índice. La letra es inestable, como escrita con prisa o miedo. Dice: no está viniendo, ya está aquí, siempre estuvo. Solo necesitaba que dejáramos de creer que el mundo nos pertenece por completo. No hay firma, no hay fecha, solo esa certeza incómoda que atraviesa todo el documento como un eco tardío, porque el verdadero horror no es la aparición de algo desconocido, sino el reconocimiento de que nunca se fue, que solo cambió de forma, de ritmo, de lenguaje, que aprendió a existir entre semáforos, archivos digitales y rutinas nocturnas. Y mientras seguimos llamándolo leyenda, expediente o folclore, continúa haciendo lo que siempre hizo: ocupar los espacios que dejamos vacíos cuando olvidamos por qué fueron sagrados. El expediente no termina con una revelación espectacular ni con una escena final de fuego o gritos. Termina como suelen terminar las verdades más incómodas: en silencio, con una advertencia que casi pasa desapercibida para quien no está dispuesto a escuchar. Después de décadas de testimonios, mapas corregidos, documentos mutilados y nombres borrados, lo que queda no es una respuesta definitiva, sino una comprensión más peligrosa. La Siguanaba nunca fue el centro del fenómeno. Fue el rostro más fácil de recordar, la forma más humana de algo que jamás necesitó un cuerpo fijo. Lo que ocurrió en 1945 no fue un encuentro aislado. Fue un punto de inflexión donde una presencia entendió que podía operar sin ser vista, sin ser invocada, sin ser temida de manera consciente. El último análisis del expediente sugiere que el error más grande de las comunidades modernas no es negar lo antiguo, sino trivializarlo, convertirlo en historia para contar, en imagen para vender, en mito para entretener. Porque cuando algo se reduce a narrativa controlada, pierde su función original, y lo que queda libre busca otro modo de manifestarse. Tuleviejo desapareció del mapa, pero su función no. Fue trasladada, adaptada, dilatada en el tiempo. La entidad que allí aprendió a habitar no quedó atrapada en ruinas ni en ríos. Aprendió a moverse con la gente, a esconderse en la repetición diaria, a existir donde nadie mira dos veces. Hay un patrón que se repite en todos los casos finales del expediente. No importa el país ni la época. Siempre comienza con pequeñas alteraciones aceptadas sin resistencia. Un camino que ya no lleva a donde llevaba. Una iglesia que cambia de orientación. Un barrio que nadie recuerda cuándo se construyó. La gente no huye, se adapta. Y esa adaptación es el permiso tácito que estas fuerzas necesitan. No para atacar, sino para permanecer, porque no buscan destrucción inmediata, buscan continuidad. Ser parte del mundo sin ser nombradas. El sacristán de Tuleviejo entendió esto cuando ya no pudo volver atrás. No fue castigado por mirar, sino por comprender.
por darse cuenta de que la fe que protegía los muros no protegía el territorio simbólico que había debajo, que la cruz podía bendecir, pero no corregir pactos antiguos hechos con miedo y silencio. Su destino no fue una tragedia individual, fue una advertencia ignorada, una nota al margen que nadie quiso leer hasta que el margen se convirtió en centro. Hoy, el expediente circula de forma fragmentada, no como documento oficial, sino como eco, en relatos, en grabaciones, en historias que se parecen demasiado entre sí como para ser coincidencia. Personas que sienten que algo las observa desde reflejos apagados, lugares que generan incomodidad sin razón aparente, sensaciones de haber cruzado una línea invisible que no debería existir. Todo eso forma parte del mismo sistema. No es una maldición activa, es una corrección constante. El mundo reajustándose donde fue forzado a olvidar. Y aquí es donde el expediente deja de ser historia ajena. Porque no habla solo de Tule Viejo, ni de 1945, ni de la Sijuanaba como figura folclórica. Habla de nosotros. De cómo caminamos sobre capas que no entendemos. De cómo llamamos progreso a lo que en realidad es desplazamiento. De cómo preferimos explicaciones simples antes que aceptar que no todo está bajo control humano. El horror verdadero no es que existan estas entidades, sino que aprendieron a coexistir sin conflicto, esperando pacientemente a que bajemos la guardia. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta cadena de observadores. Y eso no es un detalle menor. El expediente deja claro que mirar no es un acto pasivo. Escuchar tampoco. Cada vez que una historia como esta se revive, algo se reacomoda. No necesariamente afuera, a veces adentro. La pregunta no es si crees o no en estas entidades. La pregunta es qué haces con la duda cuando aparece. Si la ignoras, si la conviertes en entretenimiento vacío, o si la respetas como señal de que hay cosas que aún nos superan. Por eso este no es un final cerrado. Es una puerta entreabierta, una invitación a observar el mundo con más atención, a desconfiar de los silencios cómodos, a recordar que el folclore no nació para asustar, sino para advertir, y que cuando esas advertencias se ignoran durante demasiado tiempo, dejan de necesitar voz. Si esta historia te atrapó, si sentiste esa incomodidad sutil que no se va al terminar el video, entonces este canal es para ti. Aquí no contamos leyendas por contarlas. Aquí abrimos expedientes, conectamos historias, revelamos patrones que no aparecen en los libros oficiales. Suscribirte no es solo apoyar el canal, es ayudarnos a seguir sacando a la luz estos archivos ocultos. Estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y cada persona que se suma fortalece esta investigación colectiva que no depende de algoritmos, sino de curiosidad y memoria. Deja tu comentario. Dinos desde dónde estás viendo este video. No es una pregunta al azar. El expediente siempre ha demostrado que las conexiones importan, que los lugares importan, que las historias viajan más lejos de lo que imaginamos. Comparte este video con quien sabes que no ve las leyendas solo como cuentos. Y recuerda, mientras más gente mire, más difícil será que estas historias vuelvan a ser enterradas. El expediente Sijuanaba no se cierra hoy, solo cambia de manos. Y ahora, tú sabes demasiado como para fingir que nunca lo abriste.